Entonces, la primera caracterización está en este primer apartado que se titula Hacerse amigo de la sabiduría. ¿Están ahí? Yo voy a seguir siempre como muy bien, voy a seguir como muy de cerca el manual. Vamos a ir charlando apartado por apartado. Voy a usar mi pizarrón. Borro acá todo esto. Y nos quedamos con la primera palabra, filosofía. Este título, Hacerse amigo de la sabiduría, tiene mucho que ver con lo que sería la etimología. ¿Ven? ¿Saben la palabra etimología, no? Significa como de dónde viene la palabra. Filo, amor o amistad. Y Sofía, sabiduría. De la palabra griega, ¿no? Entonces, tiene que, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice acá, sobre todo con esta primera parte de amor o amistad? Lo que nos está diciendo es que hay algo que tiene que ver con la pasión, ¿no? Amor, amistad, es algo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Entonces, en este primer apartado va a remarcar bastante esto de que la filosofía implica como un aspecto emocional, ¿no? Luis, ¿todo bien? Todo ¿Me bien. escuchan? Entonces, lo que van a ver que usa mucho la palabra pasión. Para nosotros nos suena un poco exagerada. ¡Ey! Ahí veo una cara, qué emoción. Nosotros por ahí la palabra pasión nos suena un poco exagerada, pero bueno, tiene que ver con esto de el aspecto emocional, ¿no? Y van a ver que dice, la filosofía no se considera una actividad neutra, descomprometida, sino que involucra las emociones, ¿sí? Y eso se ve, digamos, en esta etimología, no en el significado de filo. Y ahora, cuando va a la otra parte, Sofía, sabiduría, tiene que ver con, lo define de manera como muy general, hablando de la complejidad. Que la filosofía va a ser como un pensamiento que tiene un gusto por lo complejo. Entonces, fíjense que esta frasecita es como un gusto por lo complejo. Va a ser una frasecita que usa el cuadernillo para hacer esta primer caracterización de la filosofía. Entonces, el primer párrafo va a decir que en primer acercamiento la vamos a considerar un gusto complejo. Y el segundo párrafo del texto dice, de lo anterior se sigue que la filosofía no es una actividad objetiva, desinteresada o descomprometida, sino que por lo contrario la práctica de la filosofía requiere del compromiso y de la pasión. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Qué hace ahí? Se mete a empezar como a detallar como dice ahí, una serie de pasiones que serían como bienvenidas en el momento de hacer un curso de filosofía. Después leanlas en detalle, pero básicamente dice descontento ante el saber previamente adquirido, confianza en que el diálogo con los pensadores de la tradición filosófica va fortaleciendo nuestra amistad con la sabiduría, espíritu de aventura para tener como ganas de ver qué es lo que viene, ansia de lucha y polémica, lo que decía yo, ¿no? Discutir por ahí con algunos planteos, si algo tan en acuerdo, decir por qué, humildad sabiendo que, bueno, esta es un primer acercamiento, ¿no?
valentía para poder decir, bueno, voy a leer estos pensadores. Entonces, lo que marca es, lo vieron en cursiva, esas pasiones, esas emociones que son bienvenidas a la hora de hacer un curso de filosofía. En el último párrafo hace como un juego de palabras entre pensar y pesar, ¿no? Como pesar es como examinar algo, como sopesar algo. Y también había hecho como un juego de palabras entre saber y sabor, ¿no? Con toda esta idea de que el saber implica un sabor. Esta primera parte en la que se dice mucho en la cuestión de lo emocional, ¿sí? Para que se entienda un poco, a mí me gusta por ahí oponerlo un poco a la figura que tenemos del científico, ¿no? ¿Cuál es esa figura que tenemos un poco imaginario del científico? La idea de que el científico, cuando se dedica al conocimiento, ¿no? Cuando va a su gabinete, sus emociones las tiene que dejar a un lado, ¿no? La idea de que si está con él, como distorsiona esta actividad de conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, está la idea de que el científico tiene que dejar de lado las emociones en el momento de hacer el conocimiento, por eso distorsionaría un poco el resultado, tal vez. Bueno, con la filosofía no se considera eso. Se considera que lo emocional está involucrado en este conocimiento y que de alguna manera enriquece, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sencillo, ¿no? Bien. Bueno, siguiente punto, fíjense que habla de elevación y conversión. ¿Sí? Este apartado de elevación y conversión lo que va de alguna manera es a problematizar esta idea de que ustedes se estarían iniciando en la filosofía con este curso, ¿no? ¿Por qué problematiza esa idea? Porque va con un autor llamado Heidegger, va a ver que Heidegger dice que la filosofía pertenece a la esencia del ser humano. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos, solo por ser seres humanos, se hacen preguntas filosóficas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces quedan olvidadas o no se sigue adelante con eso. Muchas veces por ahí escucharon preguntas de algún nene, de alguna nena, ¿no? Y cómo está ahí esta cuestión de las preguntas de los niños y las niñas que están descubriendo el mundo, son muchas veces como muy filosóficas, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, esta primera curiosidad, ¿no? De cuando uno conoce el mundo en la niñez, por ahí después queda perdida un poco con las ocupaciones y eso. Pero, entonces lo que dice el manual en esta parte es que un curso de filosofía no sería que ustedes se están entrando en un ámbito nuevo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por ser seres humanos, ya se han hecho en algún momento preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, este curso de filosofía no sería ingresar en un ámbito nuevo, sino más bien complejizar, ¿no? Por eso dice elevación, ¿no? Elevación es como ir de lo simple a lo complejo. A partir de conocer ciertos conceptos, de conocer ciertos planteos de ciertos filósofos, como que podrían por ahí volver algunas preguntas que alguna vez se hicieron y complejizar esa pregunta o ese planteo. ¿Se entiende la idea? Sí. Y bien, entonces como que esta introducción en la filosofía lo que haría es como despertar esas preguntas que alguna vez por ahí se hicieron medio al pasar y quedaron ahí. Y fíjense que el título es elevación y conversión, ¿no? Esto de conversión tiene que ver un poco con lo que hablaba el primer apartado, ¿no?
con el vínculo con lo emocional. Entonces, en este momento de volver a ciertas preguntas, de trabajar con una actividad que involucre las pasiones, es como que se siente a veces una conversión, como una especie de transformación, ¿no? Al estar emocionalmente involucrado con estos pensamientos. Y ahí lo que va a hacer el cuadernillo es ir a esa frase conocida de Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Como para decir, bueno, las cosas que hacemos nos van transformando. Entonces esta elevación de lo simple a lo complejo también implicaría esta conversión, ¿no? Esta transformación en base a lo que uno está haciendo. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Bueno, y ahora el apartado 3, que como les dije es el más complejo de esta primera parte. Tiene una primera parte, fíjense que es el título, ¿no? Historicidad e incertidumbre ante la totalidad. Tiene una primera parte que va a hablar de ese primer término, historicidad, que no es tan compleja. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos va a decir que la filosofía es histórica, ¿sí? ¿Qué significa que la filosofía es histórica? Que nos estamos adentrando. ¿Qué? Que tuvo un inicio, una fecha. Exacto. Un origen. Sí, un poco que tuvo un inicio hace 2700 años y que para comprenderla, digamos, tenemos que tener en cuenta esa historia, ¿no? Esa historia de la filosofía. ¿Qué pasa con esa historia? Cada pensador habla desde un momento y desde un lugar particular, pero a su vez, digamos, se incorpora en una tradición que tiene su recorrido, ¿sí? Entonces la idea es como que la filosofía tiene como una pata en el presente y una pata en el pasado. Cada autor habla desde su momento, desde su lugar, y su pensamiento de alguna manera está conectado con ese momento y ese lugar desde el que está pensando, pero también se incorpora en esta tradición de 2700 años. Esta tradición, digamos que tiene un hilo, ¿no? Hay como un diálogo, porque cada pensador de alguna manera está contestando cosas que se dijeron antes, ¿sí? Sea para discutirla, sea para continuar una idea, ¿sí? Tiene presente qué fue lo que se dijo antes al momento de hacer sus planteos. Entonces, por un lado tenemos que conocer un poco qué se dijo, así como cada autor conoce lo que se dijo en la filosofía, pero por otro lado, la filosofía necesita de gente como nosotros que en el presente esté haciendo filosofía para no quedar como algo histórico, como algo muerto, ¿sí? Necesita gente que la siga practicando para seguir viva, para seguir, digamos, en marcha. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto entonces? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bien, entonces la filosofía es histórica, cada pensador habla desde un momento, pero también no es que fulanito vino y dijo tal cosa, sultanito vino y dijo tal cosa y nada más, ¿no? Y es como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino como que hay un diálogo, ¿no? Como una especie de conversación histórica que se va conectando, se van conectando unos planteos con los otros. Bien, entonces, así, con este planteo de la filosofía histórica, llega a este otro concepto de incertidumbre ante la totalidad. ¿Por qué? Porque al ser histórica quiere decir que hay un pensamiento también sobre el presente, ¿no? Como que el pensamiento surge siempre desde un presente. Entonces, ¿qué dice el cuadernillo? Bueno, pensemos un poco cómo es ese presente, ¿sí?
y cómo va a caracterizar nuestro presente con este concepto de incertidumbre ante la totalidad. Este es el concepto que es un poquito más complejo. Voy a leer esta parte del manual para tener una idea de lo que estamos hablando. Sigan ahí ustedes la lectura. Los seres humanos vivimos hoy, a comienzos del siglo XXI, en un mundo estallado, roto, fragmentado, dislocado. Vivimos en un mundo que ya no puede constituirse como tal. En tanto, el significado del concepto mundo implica una totalización de sentido, una única realidad en la que las cosas, los hombres y Dios o los dioses se relacionan y vinculan y articulan y les confiere identidad y sentido. No, perdón, me salté un renglón. Vinculan y articulan entre sí, formando las partes o los momentos de una totalidad que los engloba. Los comprende, les confiere identidad y sentido. Vivimos en una época paradójica, ya que al mismo tiempo que se produce una tendencia a la globalización, a la planetarización de un modo de vida propiciado por el mercado y por la ciencia y la técnica moderna, sentimos, percibimos y experimentamos lo que podríamos llamar una incertidumbre ante la totalidad. Los hombres de hoy sabemos que los saberes de las ciencias y los instrumentos de las técnicas han permitido a la civilización occidental desarrollar un poder incomparable con el de cualquier época anterior, que permite dominar, controlar y utilizar las energías naturales para que sirvan a los fines humanos. El vapor, el petróleo, la electricidad, la energía atómica se someten a las necesidades de los hombres y se doblegan a sus imposiciones. Sabemos cómo operar y las máquinas que hemos inventado lo hacen eficientemente. Inclusive estamos en condiciones de suplir el esfuerzo del trabajo humano por sistemas expertos y robots más eficientes, más productivos, más económicos, incluso más limpios y obedientes. Sin embargo, la contracara de estos éxitos, que nos ponen en una situación histórica absolutamente novedosa e inédita, es la incertidumbre ante la totalidad. Cuanto más riguroso es nuestro control sobre cada uno de estos procesos, más inestable y descontrolado se vuelve el conjunto. Cuanto mayor es el dominio sobre la energía atómica, mayores son los riesgos de extinción nuclear y de la contaminación radioactiva. Cuanto más productivos y eficientes son los procesos de trabajo, mayor es la desocupación estructural. Cuanto más datos se tienen sobre las lejanías del espacio exterior o del espacio subatómico, más incertidumbre se genera sobre las cercanías, sobre las desigualdades sociales crecientes, sobre las injusticias cotidianas, sobre los exterminios masivos de la historia reciente. Pareciera que la civilización occidental ha generado y desatado un poder inédito que ha desbordado completamente nuestra capacidad de control y cuyos efectos son inversamente proporcionales a los esfuerzos que se realizan para controlarlo. Cuanto mayor es el intento de control, mayor es la imprevisibilidad y la incertidumbre que se generan. Bueno, a ver, cuéntenme qué se entendió hasta ahora de esta parte o de este concepto de incertidumbre ante la totalidad. Sería como la tecnología, ¿no? Viene bastante por ahí. ¿Cómo sería desarrollando un poquito más la idea? Que cuando Como más que dominio se quiere acerca de las cosas, se genera más incertidumbre, propiamente dicho. Exacto. Fíjate lo que dijiste, Luis, igual. como que Cuanto los más hombres solo se enfocan en el progreso de una cosa, pero se olvidan de las consecuencias que puede tener eso. Totalmente, totalmente, muy bien lo que dijeron, muy bien. Como dice Luis, cada vez tenemos de alguna manera más dominio por un lado, pero menos control por el otro. ¿Por qué? Porque tenemos más dominio sobre lo específico, pero menos control sobre lo global, ¿no? Lo que dijo Lalu también.
El mayor control sobre algo nos hace tener control sobre eso, pero no control sobre las consecuencias, ¿no? Como dijeron también al principio, ¿no? Esto tiene que ver con la tecnología. Exacto, hay como tecnologías en todos los campos, ¿no? En todos los rubros hay tecnologías, Sí. digamos, activadas, en marcha. Pero todas esas tecnologías en marcha, cuando después interactúen, no sabemos cómo van a resultar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces dice, eso es una situación como inédita en este sentido, ¿no? Si lo vemos a nivel micro, podemos decir que cada vez controlamos mejor las cosas, controlamos mejor los procesos, las tecnologías, ¿no? Como dice ahí, el vapor, el petróleo, la electricidad, cada vez manejamos mejor para cumplir determinado objetivo. Pero cada vez sabemos menos cuáles son las consecuencias que eso va a acarrear cuando se junte con todas las otras cosas que están, digamos, activadas. ¿Sí? Entonces, esa es la situación paradójica. Como que a nivel micro tenemos mucho control y a nivel macro mucha incertidumbre, ¿no? Mucha imprevisibilidad. A veces a mí como, bueno, un ejemplo que decían, pone ejemplos acá, ¿no? Vieron que dice los robots. Cada vez sabemos hacer robots para las demás cosas, pero cada vez sabemos menos cómo eso va a afectar, digamos, en el mundo laboral. ¿No es cierto? Sí, sí. A mí también me resulta como bastante, como un ejemplo bastante notorio, pensarlo con cuestiones medioambientales, tal vez, ¿no? Claro. Como por ejemplo, no sé si será relacionado, pero bueno, el COVID, digamos, va de lo que se está pasando ahora, no se sabe bien por qué, pero es como que hicieron un experimento de algo y por eso salió el virus. No sé si tiene mucha relación, pero Sí, yo lo veo es por un esa buen parte. ejemplo también. Es un buen Claro, ejemplo. porque cada vez inventan más cosas para favorecer al mundo, digamos, pero hay muchas consecuencias. Exacto. Eso de favorecer al mundo es un poco la discusión, ¿no? Porque en realidad muchas veces hay un objetivo que tiene que ver, bueno, con un interés económico, no sé, de un laboratorio, de una empresa, y las consecuencias no, por un lado no se conocen, y por otro lado, bueno, ahora vamos a ir un poco a esa parte, ¿no? Lo que dice la filosofía es, bueno, ese objetivo que se puso esa empresa o ese laboratorio. No hay que pensar las consecuencias sociales que va a tener y si ese objetivo va a ser beneficioso o no, ¿no? Porque si no, los objetivos, como bueno, cada uno se pone cualquier objetivo y tiene un montón de consecuencias y eso no se pensó antes, ¿no? Un poco ese es el tema al que va el párrafo siguiente, ¿sí? Este párrafo se entendió bastante, ¿no? Como les digo, con este concepto, incertidumbre ante la totalidad, por lo que estuvieron contando, se entendió bien. A mí me gusta cuando dice, cuando la llama época paradójica, ¿no? Paradójica es como que hay algo contradictorio, ¿vieron? Y lo contradictorio es eso, que hay mucho control sobre X cosa, sobre la fabricación de robots, pero hay nada de control sobre las consecuencias, ¿no? Porque las consecuencias, como les digo, tienen que ver con interacciones de distintas tecnologías que están activadas, ¿no? Que van, en principio van como en paralelo, pero después se juntan. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, genial. Leo el siguiente párrafo. Planteado de otra manera, cuanto más racionales son nuestros medios e instrumentos, más irracionales son los fines o el sentido de las acciones transformadoras.
pareciera que los medios, los instrumentos, las máquinas, los métodos, funcionaran de acuerdo a una racionalidad u orden que ha llegado a ser completamente autónomo de los fines u objetivos. La racionalidad instrumental consiste en calcular los medios para alcanzar determinados fines con el menor gasto y el mayor rédito posibles. Es una lógica que permite ordenar las cosas, los objetos útiles, lo manipulable. En el ámbito económico, entendido como aquel donde se administran los recursos, esta lógica es completamente lícita. Pero cuando se pretende extenderla a toda realidad, incluyendo el ámbito de lo social y de lo humano y lo social, resulta inadecuada porque ordena a las personas y a los sujetos sociales como si fuesen cosas. El resultado de esta extensión de la racionalidad instrumental hacia todos los ámbitos de la realidad es la pérdida del sentido y la cosificación de lo humano. Fíjense que acá hay un concepto importante que es el de la racionalidad instrumental. ¿Lo vieron? Lo anoto acá en nuestro pizarrón. ¿Vieron cómo lo definió ahí el cuadernillo? Releo esa parte. Sí. Consiste en calcular los medios para alcanzar determinados fines con el menor gasto y el mayor rédito posibles. Entonces, racionalidad instrumental, calcular ¿qué? ¿Quién está hablando? Se escucha medio mal, profe, entrecortado. Yo a vos te escuché bien, pero a Luis lo estoy escuchando que no sé si es ruido ambiente o está hablando. Luis tiene el micrófono prendido. Una radio Ahí pareciera que se escucha. Sí, pero ahí se silenció. Bueno, entonces, fíjense, racionalidad instrumental, calcular los medios para alcanzar determinados fines con el menor gasto y el mayor rédito posible. Calcular los medios para alcanzar los fines rédito posibles. Ojo con la palabra rédito. Algunos ponen crédito y es nada que ver una cosa con la otra. Rédito tiene que ver con beneficio. ¿Sí? Entonces, racionalidad instrumental tiene que ver con yo me propongo un fin y la razón, por eso racionalidad instrumental, cuáles son los medios, los mejores medios para alcanzar ese fin. ¿Cuál es la idea? Para decirlo con una palabra, la idea de eficiencia, ¿sí? Cómo logro mi objetivo de la mejor manera. Nosotros lo podríamos graficar matemáticamente. ¿Cómo lo graficaríamos? Con una línea recta, porque digo, bueno, ¿cuál es la mejor manera de llegar de X a X? ¿No? Sería con el camino más corto, ¿no? Con la línea recta. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese concepto de racionalidad instrumental? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice esa parte del cuadernillo? Fíjense, releo esto. En el ámbito económico, entendido como aquel donde se administran los recursos, esta lógica es completamente lícita. Pero cuando se pretende extenderla a toda realidad, incluyendo el ámbito de lo humano y lo social, resulta inadecuada porque ordena a las personas y a los sujetos sociales como si fuesen cosas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí entonces? Que ese criterio, ese
modo de la racionalidad instrumental es muy útil en un montón de situaciones, ¿no? En un montón de situaciones queremos ser eficientes, ¿no? Queremos lograr nuestros objetivos de la mejor manera posible, ¿no? O sea, con menos costo y más beneficio. Lo único importante es que no se convierta en el único criterio, ¿no? Eso es lo que dice el cuadernillo ahí. Cuando se convierte en el único criterio, se tratan a las personas como cosas. Les voy a dar como un ejemplo muy sencillo, como para, y un poco burdo, como para ver esto, ¿no? Imagínense que tenemos un empresario que su objetivo es multiplicar su inversión, ¿no? O su capital lo más posible. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, ese empresario dice, bueno, tengo que ver en el mercado qué producto se puede vender bien. Bueno, hace un estudio de mercado y dice, se pueden vender bien zapatos. Pongo una fábrica de zapatos. Bueno, ¿cómo es la situación de empleo? No, bueno, hay muchas personas desocupadas buscando trabajo. Entonces dice, bueno, las empleo en negro a esas personas desocupadas y les pago lo mínimo. Les pago como para que puedan comer arroz o pan todos los días, así sobreviven y siguen viniendo a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde la racionalidad instrumental por ahí está súper bien, porque su objetivo era multiplicar su capital y con esta metodología, digamos, multiplica su capital lo más posible porque paga el salario, ¿no? El salario mínimo porque acá hubo como contratación en negro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si lo analizo desde la lógica de la racionalidad instrumental, de que cumplió su objetivo con el mayor beneficio y el menor gasto, por ahí desde su perspectiva está bien, ¿no? Pero ¿qué pasó en el medio? Trató a esas personas que son sus empleados como cosas, como si fuese un combustible, una máquina que con un combustible barato sigue funcionando y no importa más nada. ¿Se entiende? Lo que dice la filosofía es que la racionalidad instrumental está bien en un montón de cosas, pero no puede funcionar como único criterio. Porque si funciona como único criterio, se trata a los seres humanos como cosas. ¿Sí? Se los denigra si quieren. ¿Se entiende? Sí, sí, Es es lo que verdad. pasa actualmente también, profe. Por ejemplo, Bueno, ayer, es para pensar ese tipo de cosas, ¿no? sí, ¿Qué pasó? Cuenten, ¿qué no, pasó? no, por ejemplo, ayer, uy, perdón, Dale. no, por ejemplo, ayer, no sé si tiene mucha relación, pero vi un meme, un video que le compartieron a mi marido es plomero y trabaja en obras con arquitectos, y decía que, por ejemplo, a los albañiles y a los electricistas nos llaman pobres, la gente de plata nos dice pobres a nosotros, pero cuando nosotros les pasamos un presupuesto resulta que los pobres son ellos, porque la mayoría de la gente de plata denigra a los que no tienen, bueno, es verdad que los contratan en negro, después cuando no les sirven más, chau, no les pagan un peso, pero como que es verdad, yo lo veo desde ese punto, que a los pobres nos dicen pobres, la gente de plata, pero cuando vos les tenés que brindar un servicio y le pasas un precio o algo, ellos, ay, no, no puedo, no, no tengo, y bueno, no, no sé si tiene mucha relación, no sé bien cómo explicarlo. Sí, tiene relación, digamos, en el sentido de que, bueno, para esa persona que lo contrata, por ahí su objetivo es tener el mejor resultado al menor precio, ¿no? Pagarle poco y entonces por ahí puede ser que lo contrate, digamos, sin el seguro. Cuando uno contrata en negro, vieron que los trabajadores siempre tenemos que tener un seguro, digamos, por riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, claro, claro. si trato a la persona como cosa, ese seguro no me importa, porque digo, bueno, si, no sé, si se muere, bueno, total hay otros, ¿no? Que después pueden Sí, hacer el mismo obvio. trabajo.
Entonces esa sería la idea. Como que mi objetivo es conseguir, no sé, el electricista que me haga el trabajo bien al menor precio. Y entonces en ese menor precio, por ejemplo, no hago el aporte para su seguro por riesgos de trabajo. Porque no me importa, digamos, si le pasa algo, digo, bueno, total, después consigo otro. Como si esa persona no Sí, importara su salud, seguro. ¿no? Claro, Esa claro. sería la idea. Entonces no puede funcionar como el único criterio en la racionalidad instrumental, porque si no, uso a las personas como cosas, como, bueno, si este electricista se me muere, total agarro otro, como si fuese un martillo, ¿no? Bueno, si este martillo se me rompe, compro otro, ¿sí? Esa es la denuncia, ¿no? No es que esté mal la Y racionalidad ahí se vuelve instrumental, irracional. exacto. Y ahí no es tanto que se vuelve irracional, igual está re bien la idea. Lo que va a decir, está bien, me gusta igual que se vuelve irracional. Lo que va a decir el último párrafo es que la razón no tiene que pensar solo en cómo logro tal objetivo, sino que tiene que pensar también en el objetivo propuesto, ¿sí? Si ese objetivo propuesto es solo beneficioso, como decíamos hace un rato, para una empresa, o si va a ser beneficioso a nivel social, ¿sí? Entonces, la última parte de este apartado, como un poco difícil, lo que marca es esa diferencia, ¿no? La razón, no hay que pensar solamente, ay, quiero tal objetivo, ¿cómo lo logro? Sino la razón también tiene que pensar primero en el objetivo que se propone, para saber si va a ser algo beneficioso a nivel social. ¿Sí? Voy a leer esa última partecita que habla de ese tema. Y ahí ya cerramos las ideas. Párrafo siguiente, ¿no? Desde la perspectiva de la racionalidad instrumental, solo se considera objetivo y racional aquello que tiene una utilidad, lo que sirve para algo. Así, la ciencia y la técnica conocen y producen objetos útiles, como por ejemplo el conocimiento de la energía atómica, que permite la construcción de aparatos que ayudan al tratamiento de enfermedades y usinas, y bombas que ayudan al tratamiento de enfermedades, usinas y bombas atómicas. Son racionales porque cumplen perfectamente la función para la que han sido creados. Si se los usa para el bien o para el mal, depende de los fines éticos o políticos, que por ser tales no son considerados racionales ni objetivos, sino meramente subjetivos. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto de los fines, el fin para que se utilice algo, termina siendo algo subjetivo. Esa es la crítica que medio de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, la racionalidad, la razón, no se tiene que usar solo como cuáles son los medios más adecuados para lograr el objetivo X, sino que la razón se tiene que usar para pensar si ese objetivo X que alguien se está proponiendo va a ser algo beneficioso para la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entra la filosofía ahí? Porque de alguna manera pensar si este objetivo X es beneficioso para la sociedad tiene que ver con la pregunta por el bien y por el mal, ¿no? Lo beneficioso, lo perjudicial, nos estamos metiendo en el terreno de lo bueno y lo malo, ¿no? Y el terreno de lo bueno y lo malo es lo que es unidad 5, la ética, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, No, profe, yo no sí. la escucho, profe. Se corta el audio a mí. ¿Se Puede ser mi cortó? Bueno, internet Sí, igual. de rato se escucha entrecortado. vuelvo a ver si se entendió la idea. Acuérdense que si se corta y se entiende la idea no importa tanto. Si se corta y no se entiende la idea, ahí sí me preguntan. Entonces, lo que dice la filosofía es que la razón no se tiene que usar solo como razón instrumental para ver cuáles son los medios más adecuados para lograr este objetivo X,
sino que la razón se tiene que usar para pensar primero si ese objetivo X va a ser algo beneficioso para la sociedad. ¿Por qué digo que acá entra la filosofía? Porque lo que hace la filosofía acá es pensar si este objetivo X que alguien se propone es algo bueno o malo. Y cuando entramos en pensar lo bueno y lo malo, estamos en la filosofía porque estamos en el terreno de la ética. La ética es la parte de la filosofía que piensa en términos de acciones buenas, acciones malas. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, sí, clarísimo, profe. Sí, sí. Bueno, genial. Genial. Déjenme ver si hay alguna parte. No, ya está. Esta sería como la parte más importante de apartado 3, que como les dije es el más complicado, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, incertidumbre ante la totalidad, esta incertidumbre de las consecuencias de todos esos procesos en desarrollo y esta racionalidad, digamos, que se usa para los medios, pero no se usa para los fines, ¿no? Lo que dice la filosofía es pensemos en esos fines. Les doy, por ejemplo, un ejemplo como medio así burdo, ¿no? Alguien se podría poner como fin clonar seres humanos, ¿no? Esta clonación que se usó en algunos experimentos, podría decir, bueno, queremos clonar seres humanos. Y ahí, ¿qué hace la ética? Bueno, momento. Hay que pensar primero si eso está bien, clonar seres humanos, ¿no? Y ahí justamente está un poco, todo eso de alguna manera se frena, ¿no? Y se habla, bueno, el experimento con humanos, hay que ver si se lo acepta como algo bueno o no. ¿Se entiende? Ahí está profe. esta reflexión. Ahí está esta reflexión sobre lo bueno y lo malo y no que funcione solamente la racionalidad instrumental. Bien, bueno, pasamos a este apartado 3 que sería el más complicado. Como les dije, mi idea era llegar al 5. El 4 es súper sencillo. Les voy a comentar un poquito el 4. Siempre vamos a hacer así, ¿no? Ya se van dando cuenta un poco la modalidad. Cuando hay partes como más específicas o más complejas, bueno, leemos y explicamos. Y si no, voy pasando un poco las ideas principales de los apartados. Esta unidad es particularmente sencilla, sobre todo estos apartados primeros. Entonces, por ahí vamos un poco con las ideas generales y después ustedes lo leen detenidamente para contestar las preguntas, ¿sí? Pero bueno, lo que les decía es que el apartado 4 es bastante sencillo. ¿A qué vuelve? Vuelve a esa caracterización de la filosofía como el gusto por lo complejo. ¿Qué hizo en el apartado 1? En el apartado 1 caracterizó la filosofía como gusto por lo complejo y fue sobre todo hablar del gusto, ¿no? De las emociones, las pasiones, todo eso. ¿Qué hace en el apartado 4? Hablar de lo otro, hablar más de lo complejo. ¿Qué va a decir entonces? Que la filosofía es un gusto más por los problemas que por las soluciones, ¿sí? La filosofía va, digamos, a poner más interés en problematizar, en complejizar, ¿sí? La reflexión. Y en ese sentido, se la considera como que insiste en las preguntas, ¿sí? Dice, bueno, no es la cosa como podemos decir, del filósofo de hinchar por hinchar, ¿no? No es de terco, que insiste en los problemas, sino que tiene que ver con disfrutar de la complejidad, disfrutar de los matices de la realidad, ¿no? De ver que las cosas no son blanco y negro, sino que hay un montón de grises en el medio y que eso hace la realidad más compleja, pero también con más riqueza, ¿no? Entonces la filosofía es
meterse, digamos, a ver toda esa complejidad de lo real. Entonces es esto, más un interés en las preguntas y una reflexión sobre las preguntas. Muchas veces cuando se tiene una pregunta no se va directamente a la respuesta, sino que se hace un análisis de la pregunta. Para ver qué estamos preguntando, para ver si ya estamos listos para responder esa pregunta o hay que hacer otras anteriores. Por ejemplo, por ahí cuando ustedes terminan el secundario, sus papás, su mamá le dicen, bueno, ¿y ahora qué vas a estudiar? Y bueno, faltaba una pregunta antes. ¿Tenés ganas de seguir estudiando? ¿No? Entonces, todo ese apartado 4 es esta muestra de cómo la filosofía insiste en los problemas y en las preguntas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de apartado 1, yo les dije que había como una oposición entre esta figura del filósofo, esta figura del científico cuando se refiere a lo emocional? Y cómo se presenta lo emocional en estas dos actividades diferentes de la ciencia y la filosofía. Cuando vamos a este apartado 4, sí, cuando vamos a este apartado 4, esta oposición se da más bien entre la actitud del filósofo y la actitud de la vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la actitud de la vida cotidiana? Queremos soluciones, ¿no? En la vida cotidiana tenemos que resolver un montón de situaciones diarias. No podemos quedarnos en problematizar, pues se nos viene, se nos complica todo, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, esa actitud siempre está más dirigida a las soluciones, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos la urgencia, ¿no?, de cuestiones diarias. Pero en la filosofía, digamos, es otra dimensión. En la filosofía no hay, digamos, apuro para seguir dándole vueltas y analizando los mismos temas, ¿sí? Y cuando hay una solución, se problematiza esa solución. Como dice, se le busca el pelo al huevo, ¿no? No nos quedamos conformes con la primera respuesta, sino pensamos si habría otra respuesta posible. ¿O qué problema tiene esa respuesta que dimos primero? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, bien. Y fíjense que al final de este apartado 4 habla de problemas globales, problemas universales, problemas globales. Lo que nos muestra, digamos, es un poquito este panorama del mundo actual, ¿no? Ahora con el COVID tenemos el mejor ejemplo. Pero lo que hace es contraponer nuestro mundo actual con épocas anteriores. ¿Qué dice? En épocas anteriores, cuando alguna cultura, alguna civilización lograba un avance, como la imprenta, ¿no? O los trenes, las otras culturas, digamos, replicaban esos avances, para su propio desarrollo, digamos. Y ahora es un poco la cuestión opuesta. Lo que le sucede a todos son los mismos problemas. Y nadie puede encontrar como una solución que los demás puedan adaptar, sino que, fíjense los ejemplos, ¿no? Problemas medioambientales, desocupación estructural, falta de compromiso, falta de participación política, problemas de comunicación. Todos los pueblos tienen como esos mismos problemas y nadie puede poner una solución que los demás puedan también utilizar, sino que es todo medio como con parches, ¿no? Inflación, bueno, ahora pandemia, etcétera. Entonces eso es lo que nos marca también como una característica de nuestra época. ¿Sí? ¿Estamos con apartado 4? Sí. Bien, bueno, y vamos a cerrar los contenidos de hoy con apartado 5. ¿Qué va a ser apartado 5 con respecto a esta caracterización de la filosofía? Ir, comienzo y orígenes.
nos va a decir que el comienzo se refiere al momento y al lugar en el que surge esta actividad. ¿Sí? Hacia el siglo 7 antes de Cristo y en los alrededores del Mar Jónico. Si no lo vieron, miren después que lo que va a marcar es que el comienzo nos dice cuándo comienza esta actividad, en qué momento y en qué lugar, ¿no? En siglo 7, a partir del siglo 7 antes de Cristo, en estos alrededores del Mar Jónico, que sería la actual Grecia, ¿no? En diversas ciudades, ¿sí? Fíjense que nos vamos a saltear estos dos primeros párrafos, que después vamos a volver. Estos dos primeros párrafos nos van a decir algo que va a tener más que ver con un tema de la clase que viene. Así que los vamos a dejar en suspensos. Pero cuando vamos al tercer párrafo nos habla del comienzo, ¿sí? Comienzo, momento y lugar en el que surge esta actividad. Y después, a partir del párrafo cuarto, se habla de los orígenes. ¿Qué dice ahí de los orígenes? Que son los impulsos. Exacto. Son los impulsos o motivaciones que llevaron a algunos seres humanos por el camino de la filosofía. Y se van a marcar varios. ¿Se acuerdan cuál es el primero que se va a marcar? El asombro. Bien, el asombro. El asombro tiene que ver con el asombro ante la realidad, ¿no? El asombro ante la realidad me muestra que no conozco la realidad, que me asombra, que me sorprende. Entonces eso es como un puntapié, digamos, para conocerla, para empezar este camino de conocer la realidad. Eso es lo que marcaron Platón y Aristóteles, ¿no? Que fue el asombro ante la realidad, Sí. el que lo lleva por el camino de la filosofía. Pongo acá asombro ante la realidad y Platón y Aristóteles como los filósofos que dijeron que fue esto lo que los llevó por el camino de la filosofía. ¿Estamos? La siguiente motivación o el siguiente impulso, ¿cuál fue? ¿Cuál marca el libro? La duda. Bien, la duda. La duda, ¿qué nos dice sobre la duda? Que lo que los impulsa es buscar poner a prueba una supuesta verdad, ¿no? Poner a prueba una supuesta verdad. Bueno, Descartes, desgraciadamente, no lo vemos mucho porque es un filósofo que a mí me gusta mucho, que está en el comienzo de esa época moderna, que estuvimos viendo un poquito en este pantallazo, y por eso pone a prueba esa verdad, ¿no? Eso que se tomaba por verdad en la Edad Media, dudo de eso. ¿Se acuerdan de la frase célebre de Descartes? Seguro la escucharon. ¿Alguien se la acuerda? ¿Se animan? ¿Nadie? ¿Me escuchan? No se escucha nada, Pienso, profe. luego existo sería, pero Pienso, no sé si luego es de existo. Descartes. Sí. ¿Por qué decía Descartes, pienso, luego existo? Porque Descartes decía, dudo de todo. Dudo de lo que dice en la religión. Gracias, Romina.
dudo de lo que dice la religión, dudo de lo que dice los libros, dice incluso dudo de lo que me dicen mis sentidos, ¿no? De lo que ven mis sentidos, de lo que tocan. Y ahí dice, ¿hay algo de lo que no pueda dudar? Y dice, bueno, si pienso, es que existo, ¿no? Por eso está la frase, pienso, luego existo. Es como esa certeza a la que llega después de poner en duda tantas cosas. Una ambulancia. Entonces pongamos acá duda, poner a prueba una supuesta verdad, que es lo que lo lleva a Descartes por el camino de la filosofía, ¿no? Esa fue su motivación, su impulso. ¿Cuál es el tercero que señala el libro? Situaciones límites. Muy bien, Luis. Situaciones límite. Situaciones límite. ¿Ven lo que dice ahí? Que son situaciones que nos conmueven como a nivel personal, ¿no? Hoy. Llevan a la conversión. Exacto. Y fíjense un poco los ejemplos. Situaciones que nos conmueven a nivel personal, que nos desestabilizan, como dice la compañera, que nos llevan a una conversión. Fíjense un poco los ejemplos que ponen, ¿no? Miedo, guerra, amor, azar, ¿no? Esto también puede ser el camino de la filosofía. ¿Quién menciona esto? Un filósofo llamado Jaspers. De que ese también puede ser un impulso, una motivación que lleva a la filosofía. Y el último, que es algo que agrega un argentino. La desesperanza. ¿Lo conocen ese argentino? José Pablo Feynman. Tenía un programa de filosofía que se llama Filosofía aquí y ahora. Desesperanza. ¿Cómo lo caracteriza acá el texto? Cuando no se ve el horizonte ni se sabe cómo inventarlo, ¿no? Cuando uno siente que la historia no juega a su favor. Un poco cuando se siente que todo Y sale también que nos mal. hace darnos cuenta de nuestros límites. Ajá. Yo en contra. Y nos damos cuenta de nuestros límites. Bien. Eso sería lo que para José Pablo Feynman es este camino hacia la filosofía, ¿no? Ahí. Que nos puede llevar también a buscar un sentido, a buscar una respuesta en la filosofía. Bueno, chiquis, hasta acá va a ser los contenidos que vemos hoy. Chicos, se Sí, sí. trabó. Chicos, ¿se trabó de nuevo? ¿Puede ser? Me parece que sí, Sí, porque otra Sí, vez. se le fue. quedó en silencio todo. Sí, se trabó ella.
escuchan? Sí, ahora sí, Sí, ahora profe, se sí, había profe, trabado sí, la ahora parte. sí. Bueno, lo que les estaba diciendo igual es que vamos a llegar hasta acá con los contenidos. Vimos el pantallazo, empezamos con estos 5 primeros apartados, avanzamos bastante y les voy a dejar una tarea. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que vamos a trabajar con las guías de preguntas y que vamos a ir haciendo las guías de preguntas de los apartados que vamos viendo en la clase. Fueron a la guía de preguntas de 21 preguntas al final de la unidad, apartado 11. ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien, tienen que hacer hasta la pregunta 11. Hagan hasta la pregunta 11 y para la clase que viene terminen de leer toda la unidad y lean el texto A y el texto B. ¿Está entendido lo que hay que hacer? Ahora igual lo pongo en miel. Sí, sí, se entendió, profe. Bueno, si hay videos explicativos en la carpeta de contenido, todo eso lo van viendo, ¿sí? Siempre sirven los videos explicativos, pero siempre todo lo que ven en la carpeta de contenido, los videos, las actividades, etcétera, es para comprender mejor los apartados, ¿sí? Siempre nuestra base es el manual, ¿sí? Por eso lo que yo sigo en las clases es el manual y estas guías que son preguntas de comprensión de lectura del manual. Todo el otro trabajo que ustedes pueden hacer con los videos y las otras actividades les suma, ¿sí? Pero siempre es como para tratar de entender mejor lo del manual. ¿Estamos con eso? Sí, sí. Bueno, chiquis, nos vemos el jueves. Yo ahora pongo en miel toda esta tarea que les dije. Y el jueves abro el foro a las 8 y les voy poniendo unas cositas. Y en general vamos a hacer siempre la clase 8:40. ¿Sí? Listo, ok, Bueno, profe. profe, gracias. Hasta luego. Bueno, un gusto. Nos vemos la próxima. Espero ver más Igualmente. caras. Nos vemos, Chao, hasta luego. profe. Gracias, profe. Chao. No, profe, nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta el jueves.